Un sheriff adinerado le dio a su hija paralizada al ranchero como una broma, pero vio su verdadero potencial. Antes de profundizar en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El sol caía duro sobre el polvo del pueblo cuando Samuel, el ranchero solitario, entró a la oficina del sheriff para entregar unas reses perdidas. Era un hombre alto, curtido por el trabajo, con sombrero raído y manos agrietadas. No hablaba mucho. La soledad del rancho le había enseñado que las palabras se gastan rápido si no se usan con cuidado. Ese día no esperaba nada distinto: entregar las reses, cobrar la recompensa y volver a sus colinas. El sheriff, en cambio, lo esperaba con una sonrisa torcida. Vestía chaleco de cuero fino, reloj de cadena y botas recién lustradas, los bolsillos llenos de oro y la lengua afilada. Era conocido por su crueldad disfrazada de humor. Para él, los pobres eran piezas de ajedrez en un juego que siempre ganaba. Bueno, Samuel, dijo el sheriff levantándose de su silla, siempre tan puntual. Trajiste las reses que te pedí. Aquí está la lista, respondió Samuel, entregando un papel corto sin mirarlo a los ojos. Espero el pago como acordamos. El sheriff sonrió más ancho, como quien prepara un truco. Claro que sí, pero... hizo una pausa. Hoy tengo algo especial para ti. Un regalo. Samuel frunció el ceño. Sabía que de la boca del sheriff nunca salía nada gratis. No necesito regalos, murmuró. Oh, sí lo necesitas, replicó el hombre, abriendo la puerta trasera. Con un ademán, entraron dos ayudantes empujando una silla improvisada sobre la que iba sentada una muchacha delgada, de ojos claros y cabello recogido. Tendría unos 17 años. Su mirada era dura, pero había un brillo de vergüenza en sus mejillas. No movía las piernas. Te presento a Clara, mi hija, anunció el sheriff con tono teatral. Se cayó del caballo hace 2 años y quedó... bueno, ya la ves. Es una carga para su madre y para mí. Pero tú, hombre de corazón grande, seguro puedes cuidarla. Considera esto mi forma de pagar tus servicios. Samuel se quedó mudo. Observó a la muchacha, luego al sheriff. Sabía que aquello no era un regalo sino un insulto. En el pueblo se murmuraba que el sheriff había perdido la paciencia con su hija paralizada. Ahora la entregaba como quien se deshace de un mueble viejo. No puedo aceptar algo así, dijo finalmente con la voz grave. Claro que puedes, contestó el sheriff, acercándose y poniéndole la mano en el hombro como a un peón obediente. Eres un buen hombre, Samuel. Y ella necesita un techo. ¿O es que vas a dejar a una niña inválida en la calle? Clara levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los de Samuel con una mezcla de ruego y rabia. No quiero estar aquí, susurró. El sheriff fingió no oír. Mira, Samuel, esto es un trato. Tú la cuidas, la alimentas y haces lo que quieras con ella. Yo te condono parte de tus deudas y olvido ciertos problemas con tus tierras. ¿Trato hecho? Samuel sintió cómo se le apretaban los puños. Podía negarse, sí, pero conocía el poder del sheriff. Podía quitarle el rancho con un papel firmado. Miró otra vez a Clara. No era su culpa. No tenía a dónde ir. Tragó saliva. Está bien, dijo al fin. Me la llevo. El sheriff palmoteó satisfecho. Eso quería oír. Eres un buen cristiano. Y con tono burlón añadió. Quién sabe, quizá hasta te ayude con tus cuentas. Samuel no respondió. Tomó las riendas de la carreta y ayudó a Clara a subir con cuidado. Ella no le dio las gracias ni lo miró. Mantenía la vista fija en el suelo, los labios apretados. Cuando la carreta se alejó del pueblo, Samuel sintió el peso de la decisión. Había ido por unas reses y volvía con una vida entera a su cargo. No sabía cómo cuidarla. No sabía si quería hacerlo, pero una cosa sí sabía. No la dejaría sufrir por culpa de su padre. Mientras Clara respiraba hondo intentando no llorar, el rancho de Samuel se perfilaba en el horizonte, marcando el inicio de una historia que ninguno de los dos había elegido, pero que los transformaría para siempre. La carreta avanzaba lentamente por el camino de tierra. El viento arrastraba hojas secas y el sol ya bajo bañaba el horizonte con tonos rojizos. Samuel no decía nada. Las riendas en sus manos temblaban apenas, no por el cansancio, sino por la incertidumbre. Clara, sentada a su lado sobre un saco de grano, mantenía la espalda recta y los ojos clavados en el polvo que levantaban las ruedas. Cada tanto apretaba los labios, como conteniendo palabras que no salían. El rancho apareció a lo lejos, una casa de madera gastada, cercos torcidos y un corral vacío salvo por un par de caballos viejos. Era un lugar silencioso, tan silencioso que Clara creyó escuchar el crujido de su propia respiración. Para ella, acostumbrada a la bulliciosa casa del sheriff con criados y visitas, aquel rincón parecía otro mundo. Samuel detuvo la carreta frente al porche y bajó primero. Se quitó el sombrero, como dudando del protocolo, y al final extendió los brazos para ayudarla. Clara se aferró a su silla improvisada y con un gesto orgulloso dijo: «Puedo bajar sola». Samuel no insistió.
Simplemente sostuvo el armazón de madera mientras ella, con movimientos torpes pero determinados, se acomodaba. La levantó como quien levanta un saco de plumas, pero en sus brazos no había peso físico, sino un peso moral que lo aplastaba, la hija del hombre que lo humillaba. Ahora bajo su techo, dentro de la casa olía a madera seca y café frío. Había 2 cuartos, uno con cama y otro con una mesa, un catre y pilas de herramientas. Samuel no tenía visitas, ni siquiera manteles. Lo poco que poseía estaba en orden, pero todo era austero. «Este es tu cuarto», dijo, señalando el catre del cuarto pequeño. «No es gran cosa, pero es limpio». Clara echó un vistazo y reprimió un comentario. Las paredes desnudas y la ventana sin cortinas le recordaron de golpe que estaba lejos de su vida anterior. Se sentó en el catre y respiró hondo. Sus manos temblaban de rabia y miedo, pero no quería que él lo notara. Samuel, incómodo, se quitó las botas y preparó café. «No tengo comida fina», admitió. «Hay pan y frijoles. Mañana iré al pueblo por más cosas». Ella no respondió. En su interior sentía que cualquier palabra la haría parecer débil. En cambio, comenzó a revisar sus pertenencias. Un cuaderno, una Biblia, un pequeño peine y la foto de su madre. Al mirarla, una punzada le atravesó el pecho. La había dejado atrás sin despedirse. El silencio entre ambos se hacía pesado. Samuel, que apenas trataba con personas, se sentía torpe. Decidió romperlo con voz grave. «No quería esto», dijo. «No te traje aquí para hacerte daño. Pero si te quedas tendrás que ayudar en lo que puedas». Clara lo miró por primera vez desde que salieron del pueblo. Sus ojos azules tenían un destello de desafío. «No soy una carga. Sé leer y escribir. Sé de cuentas». «No necesito lástima», Samuel asintió. «Bien, eso servirá». Ella no esperaba esa respuesta. Había anticipado un discurso paternalista, pero no una aceptación tan directa. Por un momento sintió un hilo de curiosidad. ¿Quién era este hombre que no la miraba con desprecio ni con compasión? La noche cayó sobre el rancho. Samuel le preparó un plato de frijoles y pan. Comieron en silencio frente a una lámpara de aceite que proyectaba sombras largas. Afuera los grillos cantaban. Clara, sin quererlo, sintió algo parecido a la paz. El lugar era pobre, sí, pero también tranquilo. Nadie gritaba, nadie se reía de ella. Solo el silencio y aquel hombre, callado y torpe, que no la trataba como estorbo. Cuando se retiró a su cuarto improvisado, se recostó en el catre y miró el techo de madera. En su mente aún sonaban las palabras de su padre. «Es una carga». Y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si tal vez podría demostrarle que no lo era. Samuel, por su parte, se quedó en el porche mirando las estrellas. No sabía si estaba preparado para compartir su soledad, pero al ver la silueta de Clara tras la ventana, sintió que la vida acababa de ponerle a prueba. Y algo dentro de él le decía que no saldría igual de esa prueba. Los días siguientes fueron un campo minado de silencios. Samuel, acostumbrado a levantarse antes del amanecer para ordeñar, alimentar gallinas y revisar cercos, ahora debía considerar a alguien más en su rutina. Clara, en cambio, pasaba las mañanas sentada en el porche, mirando las colinas y los caballos que pastaban. En su interior hervía una mezcla de humillación y desafío. No pensaba dejar que aquel ranchero la tratara como una muñeca inválida. El primer choque llegó una mañana. Samuel entró al cuarto pequeño con un cubo de agua y un trozo de pan. «Para el desayuno», dijo, dejando el cubo junto a la silla de Clara. «También puedes lavarte». Ella lo miró con el ceño fruncido. «Sé lavarme sola, y no necesito que me traigas la comida como si fuera una niña». Samuel, desconcertado, se rascó la nuca. «Solo intentaba ayudar». «No quiero ayuda», replicó ella clavándole los ojos. «Quiero valerme por mí misma». El ranchero asintió en silencio y salió. Era su casa, su rutina, pero no podía ignorar que la muchacha tenía orgullo. Y en el fondo le gustaba. Era diferente de la imagen de carga que su padre le había pintado. Ese mismo día, cuando Samuel salió a revisar las cercas, encontró que Clara había arrastrado su silla hasta la mesa del comedor. Sobre la mesa tenía abierto su cuaderno y una hoja de cuentas. «Tus cuentas están mal», dijo ella sin levantar la vista. «Compras grano de más y vendes leche por debajo del precio del pueblo». Samuel frunció el ceño. «¿Cómo sabes eso?» «Lo escuché ayer en la tienda cuando fuiste a buscar azúcar», respondió pasando la hoja hacia él. «Y tus facturas no están ordenadas. Si las arreglas, puedes ahorrar y ganar más». Samuel se quedó mirándola. Nunca nadie había revisado sus papeles, ni él mismo con cuidado. Su rancho sobrevivía a base de trabajo físico y poco cálculo. La idea de que aquella joven, paralizada de la cintura para abajo, pudiera mejorar su negocio le resultaba extraña, casi ofensiva. Pero no pudo negar que tenía razón. Las cifras coincidían. «Puedo ayudarte a ordenar todo», dijo Clara. «No quiero ser un estorbo». Samuel se quedó callado un momento, luego asintió. «Está bien.
Si quieres hacer eso, hazlo. Fue el primer acuerdo entre ambos. A partir de entonces, Clara se dedicó a revisar las cuentas, escribir en orden los pagos, hacer listas de gastos y precios del mercado. Sus manos finas llenaban páginas con números y notas mientras Samuel seguía trabajando afuera. Poco a poco, ella comenzó a conocer el ritmo del rancho. Cuándo se ordeñaba, cuándo se reparaba una cerca, cuándo había que cargar agua del pozo. Pero no todo era cooperación. Había momentos de fricción. Una tarde Clara insistió en que Samuel debía cambiar la disposición de los corrales para aprovechar mejor el espacio. Eso es trabajo de semanas, protestó él. Y no tengo peones. Si no lo haces perderás más animales, replicó ella. Es sentido común. Samuel apretó los dientes. Nadie le decía cómo manejar su tierra. Tú no sabes lo que es clavar estacas bajo el sol, gruñó. Clara lo miró desafiante. No puedo clavar estacas, pero sí puedo pensar. Y si no escuchas, seguirás pobre. El silencio cayó como un golpe. Samuel, enfadado, salió de la casa y pasó horas reparando la cerca del norte. Al volver ya de noche vio por la ventana que Clara había encendido la lámpara y seguía escribiendo. Sintió una punzada de vergüenza. Ella no tenía obligación de ayudarle, y aún así lo hacía. Al día siguiente, Samuel, sin decir nada, comenzó a mover algunas vallas según el plano que Clara había dibujado. Era un gesto de prueba. Para su sorpresa, el resultado fue inmediato. Los animales se agrupaban mejor y la limpieza era más sencilla. Esa tarde, al entrar a la casa, le dijo: «Tu idea funcionó». Clara apenas sonrió, pero en su interior sintió una chispa de orgullo. Por primera vez, alguien tomaba en serio su capacidad, no su limitación. Y Samuel, aunque no lo admitiera, empezaba a verla no como una carga, sino como alguien con quien podía construir algo. Aún quedaban tensiones, palabras no dichas y heridas que no cicatrizaban. Pero en medio de ese silencio empezaba a surgir un respeto tímido. Ambos, sin saberlo, estaban sentando las bases de un cambio que los transformaría. El invierno empezaba a insinuarse en las colinas cuando Clara decidió que ya no podía limitarse a llevar cuentas. Había pasado semanas observando la rutina del rancho, escuchando las quejas de Samuel sobre las deudas y la escasez, y anotando en su cuaderno cada detalle que le parecía importante. Una noche, bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite, empezó a trazar un plan. Cuando Samuel entró, cansado y cubierto de polvo, encontró el cuaderno abierto sobre la mesa. Clara, con el ceño fruncido, le señalaba unas líneas y dibujos. «Esto no es solo un rancho», dijo ella sin rodeos. «Puede ser mucho más si lo manejamos bien». Samuel se dejó caer en la silla frente a ella, con gesto escéptico. «¿Más? Aquí apenas hay para vivir». «Precisamente», replicó Clara. «Has trabajado años sin descanso, pero siempre repites lo mismo. Necesitas diversificar y vender mejor». Le mostró un esquema donde había dibujado corrales más grandes, un pequeño taller de quesos y una ruta al pueblo. Si compramos unas cuantas cabras más y transformamos la leche en queso, podemos venderlo a un precio mayor. Además, podemos ofrecer clases de lectura a los niños del pueblo aquí, en el rancho. Sus padres pagarán unas monedas por eso. Samuel la miró incrédulo. ¿Clases? ¿Aquí? Sí, asintió Clara. Yo puedo enseñarlos. No necesito caminar para eso. Y así traemos gente al rancho, damos a conocer nuestros productos y ganamos respeto. El ranchero pasó una mano por su barba meditando. Nunca había pensado en enseñar ni en fabricar queso. Apenas si mantenía el ganado. Todo eso cuesta dinero, dijo al fin. Menos de lo que crees, contestó Clara. Si vendes esos 2 caballos viejos que ya no sirven para trabajar, puedes comprar cabras. Y la vieja despensa puede convertirse en un aula improvisada. Samuel se quedó callado. En el fondo, algo en la convicción de Clara le impresionaba. Era joven, estaba limitada físicamente y aún así pensaba en futuro. Él, en cambio, llevaba años aceptando la rutina como un destino inevitable. «Es arriesgado», murmuró. «Si falla, nos quedamos sin nada». Clara se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. «Ya no tienes nada que perder, Samuel. Y yo tampoco. Pero podemos ganar una vida nueva si trabajamos juntos». La frase le caló hondo. Nadie le había hablado de trabajar juntos desde que era niño. Siempre había sido él contra el mundo. Esa noche no durmió bien. Se levantaba, caminaba, miraba por la ventana. Cada vez que recordaba los dibujos de Clara sentía algo parecido a esperanza, aunque no quería admitirlo. Al amanecer, Samuel se levantó antes que ella y comenzó a mover algunas cosas. Revisó la vieja despensa, midió el corral de las cabras, hizo una lista mental de lo que podía vender. Clara lo vio desde la ventana y sonrió en silencio. No era un sí explícito, pero era un inicio. Los días siguientes se transformaron. Samuel, guiado por los planos de Clara, empezó a reorganizar el rancho. Ella, desde su silla, escribía anuncios para poner en la tienda del pueblo, queso fresco y clases de lectura en el rancho de las colinas.
Samuel los clavaba con clavos nuevos, incómodo pero orgulloso. La primera vez que un vecino trajo a su hijo para una clase de lectura, Clara sintió que algo cambiaba dentro de ella. Sentada en la sala improvisada, enseñando las primeras letras, ya no se veía como una carga, sino como una maestra. Samuel desde la puerta la observaba y sentía un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, el rancho tenía risas, voces, movimiento. Los niños corrían por el patio mientras Samuel alimentaba las cabras nuevas. El aire de abandono comenzaba a disiparse. En las noches, Clara anotaba los progresos, ventas, ingresos, asistencia. Samuel, que nunca había llevado un libro de cuentas, se sentaba a su lado para aprender. Poco a poco, sin darse cuenta, habían pasado de ser desconocidos forzados a convivir a ser socios en un proyecto común. Clara, al cerrar su cuaderno una de esas noches, pensó: mi padre creyó que me regalaba como una carga. No imaginó que aquí empezaría mi vida. Y Samuel, mirando el rancho iluminado por las estrellas, comprendió que ya no estaba solo. El cambio no llegó de golpe, sino como un goteo constante. A la semana siguiente de iniciar su plan, el rancho ya tenía un aire distinto. La vieja despensa, antes polvorienta y oscura, se convirtió en un aula improvisada con una mesa larga, 2 bancos y un pizarrón que Samuel compró en el pueblo. Las paredes del corral se alzaron más firmes y las cabras recién adquiridas llenaban el aire con sus balidos. Cada mañana Samuel se levantaba antes del amanecer para ordeñar. Al principio pensó que la rutina sería la misma de siempre, pero ahora notaba algo diferente. Había un objetivo. Mientras vertía la leche en cubetas, recordaba la receta que Clara le había enseñado la noche anterior para cuajar el queso. El olor ácido y tibio del cuajo le impregnaba las manos y le daba la sensación de estar construyendo algo nuevo, no solo sobreviviendo. Clara, por su parte, se levantaba temprano para preparar sus clases. Se sentaba en su silla de ruedas junto a la ventana, repasando letras y dibujando figuras para los niños. Su voz había ganado firmeza y dulzura al mismo tiempo. Ya no era la muchacha silenciosa y resentida que llegó en carreta, sino una mujer joven que encontraba sentido en su labor. El primer día que llegaron los niños del pueblo, Samuel sintió un vuelco en el estómago. El patio del rancho, que durante años había estado mudo salvo por animales y viento, se llenó de risas y pasos. Algunos padres se quedaron mirando con recelo. Les sorprendía que una muchacha paralizada fuera la maestra. Pero cuando Clara empezó a leer en voz alta y a enseñarles las primeras letras, las dudas se fueron diluyendo. Su paciencia y su sonrisa conquistaban. Mientras ella enseñaba, Samuel trabajaba en el corral, pero no podía evitar asomarse de vez en cuando. La imagen de Clara, con los niños alrededor, le parecía casi irreal. Su rancho, antes gris y solitario, ahora era un lugar con futuro. En las tardes, los primeros quesos se ponían a enfriar. Samuel seguía las instrucciones de Clara al pie de la letra: medir la sal, girar las piezas, envolverlas en paños limpios. La cocina del rancho olía a leche fresca y hierbas. Cuando llevó la primera tanda al pueblo, no esperaba mucho, pero para su sorpresa los vendió en cuestión de horas. Regresó con monedas en el bolsillo y una sonrisa torpe que hacía años no aparecía en su rostro. Los vecinos empezaron a hablar del rancho de la maestra paralizada, con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos decían que Samuel había hecho un trato con el diablo para prosperar. Otros, más atentos, comprendían que la verdadera fuerza estaba en la cabeza de la muchacha y en las manos del ranchero. En el interior de ambos también se gestaba un cambio. Samuel, que siempre había visto su vida como un peso inevitable, comenzó a enderezar los hombros. Se sorprendía riendo de vez en cuando, conversando con Clara sobre números y recetas, pidiéndole opinión antes de tomar decisiones. La soledad que lo había acompañado durante años empezaba a retroceder. Clara, a su vez, notaba que su cuerpo respondía mejor. Se esforzaba por levantarse con ayuda de bastones, moviéndose de un cuarto a otro sin la silla. Cada paso era doloroso pero liberador. Había encontrado un propósito y eso la hacía más fuerte. En las noches, al cerrar su cuaderno de cuentas, se sentía dueña de su destino por primera vez. Una tarde, mientras Samuel reparaba una cerca, Clara salió con sus bastones y lo observó trabajar. Él la vio venir, apoyándose lentamente, y sintió un nudo en la garganta. No era solo que ella caminara unos pasos, era que estaba viva de nuevo, llena de voluntad. «Has hecho más por este rancho en un mes que yo en 10 años», le dijo con voz ronca. Clara sonrió apoyándose en el poste. «Y tú has hecho más por mí que mi propio padre en toda mi vida». No dijeron nada más, pero en ese silencio se forjó una complicidad nueva. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo, sino un hogar compartido. Y ambos, sin darse cuenta, habían empezado a sanar sus heridas a través del esfuerzo común. El invierno se asentó del todo en las colinas, con las primeras heladas cubriendo de escarcha las cercas y los tejados.
Sin embargo, dentro del rancho el ambiente era cálido, no solo por el fuego de la chimenea, sino por la vida que había vuelto a instalarse allí. Para Clara, cada día era un reto y un descubrimiento. Ya no era la joven que llegó en carreta con los ojos apagados. Ahora se levantaba temprano con un objetivo. Organizaba su tiempo entre las clases, las cuentas y los quesos, y sobre todo entrenaba su cuerpo. Había empezado de a poco. Primero, sosteniéndose en la mesa para ponerse de pie. Luego, dando un par de pasos con ayuda de Samuel. Después, probando los bastones que él le fabricó con madera de mezquite. Cada intento era doloroso y lento, pero Clara tenía una fuerza interior que nadie sospechaba. Una mañana, mientras Samuel salía a revisar el corral, ella decidió caminar sola desde su cuarto hasta la cocina. Se levantó, apoyó los bastones en el suelo y avanzó con paso inseguro. Sus brazos temblaban, la respiración se le aceleraba, pero llegó. Cuando Samuel regresó, la encontró sirviéndose café, de pie, sin la silla. «¡Clara!», exclamó él sorprendido. «¿Qué haces?». Ella sonrió, agotada pero feliz. «Desayunando como cualquier persona», respondió. «Ya no quiero que todo me lo traigan». Samuel sintió una mezcla de orgullo y emoción que no supo expresar. Solo asintió y se sentó frente a ella en silencio. Desde ese día comenzó a verla con otros ojos, ya no como la muchacha que debía proteger, sino como alguien que luchaba codo a codo para reconstruir su vida. El cambio no era solo físico. Clara recuperaba también su voz. En las clases se mostraba cada vez más segura, exigiendo disciplina a los niños y ganándose el respeto de los padres. Incluso empezó a enseñar a Samuel a leer mejor y a escribir con letra clara para firmar contratos. En las noches ya no solo llevaba las cuentas, sino que conversaban largo rato sobre ideas nuevas para el rancho, sobre el pasado de Samuel y sobre la infancia de ella antes del accidente. Una de esas noches, mientras revisaban juntos los números de las ventas, Clara dejó el lápiz sobre la mesa y lo miró a los ojos. «Nunca pensé que podría sentirme útil otra vez», confesó. «Mi padre me hizo creer que mi vida había terminado». Samuel bajó la mirada, removiendo las brasas del fogón. «Tu padre no ve más allá de su dinero», dijo. «Pero tú tienes algo que él nunca tendrá». «¿Qué?», preguntó Clara. «Coraje», respondió él. Ella guardó silencio, emocionada. Por primera vez alguien le reconocía algo distinto a su discapacidad. En ese instante sintió que el rancho no era solo un refugio. Era su hogar y también el lugar donde podía reconstruirse. Con el tiempo, los vecinos dejaron de llamarla la hija paralizada del sheriff y comenzaron a decir la maestra del rancho. Su reputación creció. Incluso le pedían consejos para administrar sus propios negocios. Esa nueva identidad le dio alas. Se propuso caminar cada vez más y encargarse de tareas que antes eran impensables, como alimentar a las gallinas o revisar el queso en el secadero. Samuel notaba todo eso en silencio. A veces la observaba cruzar el patio con bastones, su falda rozando el polvo y el cabello brillando al sol, y sentía un nudo en el pecho. Era testigo de una transformación que él mismo había ayudado a posibilitar, y esa constatación le devolvía algo de esperanza en sí mismo. Una tarde, mientras ella colgaba anuncios escritos a mano en la cerca para las clases, Samuel se le acercó y sin saber por qué le dijo: «Clara, tú me estás cambiando a mí también». Ella se giró sorprendida con una sonrisa tímida. «Los dos estamos cambiando, Samuel. Eso es lo que importa». No dijeron nada más, pero ambos sintieron que en medio de aquel rancho perdido en el desierto estaban escribiendo una historia distinta. La broma cruel del sheriff había dado paso a una alianza silenciosa, a un renacer compartido. Clara ya no era la muchacha entregada por su padre, sino la mujer que levantaba un rancho y su propia vida paso a paso. El sol caía a plomo sobre el rancho cuando una nube de polvo apareció en el horizonte. Samuel, que estaba arreglando la cerca, levantó la vista y reconoció de inmediato el brillo de las insignias en los caballos. Eran hombres del sheriff. Tragó saliva y se enderezó con el martillo aún en la mano. Hacía meses que no veía a su antiguo patrón y aunque siempre había temido su regreso, sabía que tarde o temprano ocurriría. Los jinetes se detuvieron frente a la casa. El sheriff descendió con un aire de superioridad, el mismo que llevaba cuando entregó a su hija como quien arroja una carga indeseada. Sus botas levantaron polvo al acercarse al porche. Samuel, con las manos sucias de trabajo, salió a su encuentro. «Sheriff», saludó con un leve gesto de cabeza. «Ranchero», respondió el hombre con una sonrisa torcida. «Vine a ver cómo anda mi regalo». Samuel apretó la mandíbula. «No es un regalo», dijo con calma. «Es su hija». El sheriff se encogió de hombros y subió los escalones sin pedir permiso. En la puerta se encontró con Clara, pero no era la muchacha frágil que recordaba. Estaba de pie, apoyada en sus bastones, con la espalda recta y el mentón alto. Su vestido era sencillo, pero su mirada brillaba con una firmeza nueva. «Padre»,
Lo saludó sin inclinarse. No esperaba su visita. El sheriff la miró de arriba abajo, sorprendido. ¿Tú caminas? Sí, respondió ella con calma. Camino, enseño y trabajo. El silencio se hizo pesado. Los hombres del sheriff murmuraban entre ellos. Algunos que habían llevado a Clara en brazos meses atrás apenas podían creer lo que veían. El sheriff intentó recuperar su aplomo. Vaya, parece que el rancho te ha sentado bien, dijo con tono sarcástico. Pero vine a llevarte de vuelta. Tus hermanas se casan pronto y necesitas estar en casa. Clara respiró hondo. Aquella era la oportunidad de demostrar todo lo que había aprendido. No, padre, dijo. No volveré. El hombre arqueó las cejas. ¿Cómo dices? Este es mi hogar ahora, continuó ella. Aquí tengo un trabajo, alumnos y una vida que construí con mis propias manos. No soy un paquete que se devuelve cuando conviene. El sheriff dio un paso hacia ella, su sombra alargándose sobre el suelo del porche. Tú eres mi hija. Yo decido. Samuel se interpuso, con el martillo todavía en la mano. Con respeto, sheriff, aquí decide ella. Usted la dejó aquí como una broma. Yo la traté como persona. Los hombres del sheriff se removieron incómodos. Había algo en la voz del ranchero que imponía respeto, y algo en la postura de Clara que hacía difícil tratarla como antes. Clara levantó la barbilla y habló más fuerte. Padre, toda mi vida creí que valía menos por no poder caminar, pero aquí descubrí que puedo enseñar, administrar, aprender y amar. Usted quiso humillarme y humillar a Samuel, pero solo logró que encontrara mi fuerza. El sheriff miró a su hija desconcertado. Nunca la había visto hablar así. Su mandíbula se tensó, pero su voz salió menos segura. ¿Y este, ranchero? ¿Qué papel juega en todo esto? Samuel no respondió. Clara lo hizo por él. Es mi amigo, mi maestro y mi compañero. Me dio dignidad cuando usted me la quitó. El silencio volvió a reinar. Los hombres del sheriff desviaron la mirada, incómodos ante aquella escena. El sheriff se pasó una mano por el bigote, como si buscara las palabras adecuadas. Por primera vez no parecía el hombre invencible que dominaba la comarca. Finalmente dio un paso atrás. Veo que ya decidiste, murmuró. Sí, padre, respondió Clara. Me quedo aquí. El sheriff subió al caballo sin mirar a nadie más. Antes de irse lanzó una última frase, más para sí que para ella. Nunca imaginé que mi hija paralítica terminaría dándome lecciones, y espoleó al caballo. Los jinetes lo siguieron, dejando atrás una nube de polvo. Cuando el sonido de los cascos se perdió en la distancia, Clara se apoyó en la barandilla, temblando. Samuel le tocó suavemente el hombro. Estuviste increíble, dijo. Ella respiró hondo con lágrimas en los ojos. Nunca me sentí tan libre, susurró. Ambos se quedaron en silencio mirando el horizonte despejado. Sabían que todavía quedaban desafíos, pero también que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La broma cruel del sheriff se había transformado en una historia de dignidad y renacimiento. Las semanas después de la partida del sheriff transcurrieron con una calma distinta. La tensión que había flotado sobre el rancho se disipó, dejando paso a una sensación de libertad casi tangible. Clara, aunque cansada por el enfrentamiento, sentía una ligereza nueva en cada paso. Ya no caminaba con miedo a caer. Caminaba con la certeza de que aquel suelo era suyo. Samuel también parecía otro. Sus días ya no eran un ejercicio mecánico de trabajo y soledad. Ahora había un propósito en cada tarea. El rancho, que antes le parecía demasiado grande para una sola persona, se llenaba de voces, risas y vida. La pequeña escuela improvisada creció. Más niños llegaban, y Clara comenzó a organizar turnos para enseñar lectura a adultos por las noches. El granero se convirtió en aula, las mesas viejas en pupitres, y la pizarra era una puerta vieja pintada de negro que Samuel colgó con orgullo. En ese ambiente, los dos fueron construyendo una complicidad silenciosa. Clara se apoyaba menos en los bastones y más en él, pero no desde la dependencia, sino desde la elección. Samuel, por su parte, se dejaba ayudar, aceptaba consejos, aprendía a escribir sin esconder su torpeza y dejaba que Clara participara en las decisiones del rancho. Una tarde de primavera, después de que los niños se marcharon, Samuel la encontró sentada bajo el gran roble, repasando cuentas con un lápiz en la mano. Se sentó a su lado y le ofreció una taza de café. Nunca pensé que este lugar se convertiría en una escuela, dijo con una sonrisa. Ni yo que volvería a sentirme maestra, respondió Clara. Pero aquí todo parece posible. Él la miró midiendo sus palabras. Yo tampoco pensé que tendría compañía otra vez, ni alguien que me mirara como tú me miras. Clara levantó la vista sorprendida por la franqueza. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cálido. Ella tomó aire y dijo, yo tampoco pensé que volvería a confiar en un hombre, pero aquí estamos. Se miraron un momento largo en el que pareció que el rancho entero se detenía.
Samuel le tomó la mano, áspera por el trabajo pero firme, y ella no la retiró. No era una declaración ni un compromiso formal, pero ambos supieron que aquello era más fuerte que cualquier palabra. Los días siguieron con ese tono de descubrimiento mutuo. Clara empezó a andar distancias más largas sin bastones, mientras Samuel construía una rampa para que pudiera subir fácilmente al granero. Juntos levantaron un corral nuevo para caballos que los niños usaban para aprender a montar. Incluso comenzaron a planear un pequeño mercado de quesos y verduras, administrado entre ambos y los vecinos. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a ver el rancho no solo como la propiedad del solitario, sino como un centro de actividad. Llegaban madres con niños, ancianos a aprender a leer, vaqueros a intercambiar productos. El rancho de Samuel y Clara se convirtió en un punto de encuentro, y eso los llenaba de orgullo. Una noche, sentados frente a la chimenea, Clara habló con voz baja. «¿Sabes, Samuel? Lo que mi padre quiso que fuera una humillación terminó siendo mi salvación. Y la mía también», admitió él, «porque yo estaba tan encerrado en mis muros como tú en tu silla». Clara lo miró con dulzura. «Quizá por eso nos encontramos», él asintió. «Quizá. Pero ahora que te has quedado no quiero que esto sea solo un refugio para ti. Quiero que sea tu hogar». Ella sonrió, y por primera vez no dudó. «Lo es». En ese momento Samuel sintió que todas las piezas encajaban. No había discursos ni ceremonias. No hacía falta. La dignidad y la fuerza que Clara había recuperado también le habían devuelto a él la esperanza y el sentido de pertenencia. El rancho ya no era de un solitario ni de una joven entregada como broma cruel. Era de dos personas que habían decidido reconstruirse juntas. Meses después, en una mañana clara, Clara cruzó el patio sin bastones, llevando un balde de agua. Los niños aplaudieron al verla, y ella, riendo, alzó el balde como trofeo. Samuel desde la puerta la observó con orgullo. Aquella imagen sencilla y luminosa resumía todo. Dos vidas torcidas por el destino que, en lugar de romperse, se habían enderezado juntas. El sheriff nunca volvió, pero las noticias llegaban. Hablaban de la maestra del rancho y del hombre que le dio un hogar. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que aquella historia, nacida como una burla cruel, se había convertido en una leyenda de redención y amor en medio del desierto.